grabación. Ya. Bien, entonces lo que vamos a hacer de aquí en más es empezar la programación. Ahora que traje el mouse, deja ver si puedo hacerle más grande. No puedo. Puedo. No puedo. ¿Saben cómo hacerle más grande? El otro día me dijeron unos chicos, vaya hacia Tools, creo que era. No me acuerdo. Están conversando. Por ahí escucho que conversan. Sí, por aquí unos chicos la otra vez me hicieron ingresar, me dijeron vaya hacia aquí, acá, acá, y le hicimos más grande, pero Tools, Options, ya, y de ahí me sale esta. Y aquí será en Keymap, en Fonts, seguramente. Y aquí, tamaño, ¿dónde estará? En highlight. Y en opciones donde dice syntax. ¿En dónde? ¿Aquí mismo en esta? No. ¿Me salgo de aquí? No, ahí dice syntax. En la pestaña. Ahí. Aquí. Sí. Pero yo creo que estaba aquí, en esta. Entonces aquí vamos a ponerle un 14, a ver si se ve mejor. Un poquito más, ¿no? O sí, los compañeros que están atrás. ¿Sí se ve? ¿Dónde era? ¿Y de Tools? ¿Dónde me hicieron meter? Tools, Options. Ya, muy bien, gracias. Aquí. Pongámosle un... Me dejará manipular. Y ahí sí creo. Ya, ahí sí. Ya, vamos ahí. Entonces, decíamos, hagámosle un cambio aquí. Hagámosle un cambiecito aquí. Y en vez de esta etiqueta button, vamos a trabajar con una etiqueta de tipo input. Verá, ustedes va haciendo conmigo siempre. Y si por cualquier situación se atrasa, me tiene que decir. Espera un ratito, me atrasé. Entonces vamos a trabajar con una etiqueta de tipo input. Como la etiqueta input es de tipo autocontenida, quiere decir que no necesita cierre, ¿no es cierto? Entonces va a ser de tipo submit. Le dejo la misma clase para que se mantenga el estilo. Y aquí le vamos a poner un value, ¿no es cierto? Y en el value, ahí sí le asignamos suma. Y con eso creo que ya estamos. ¿Sí? Ejecutemos. Entonces, estamos así, ¿verdad? Todos debemos estar hasta aquí. Hasta aquí estamos, todos estamos hasta ahí. Le veo. Todos estamos hasta ahí, todos debemos estar hasta ahí. Ejecute, por favor. Debe estar usted así con su formulario igualito. Bien, una vez hecho eso, ¿sí? Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es empezar a construir las siguientes capas, ¿sí? Verán, no quiero que pierda de vista el patrón de desarrollo de software que estamos utilizando. No quiero que pierda de vista ese patrón. Ahorita hemos acabado de hacer la vista, ¿sí? Por así decirlo, no hemos hecho ningún tipo de control. Grave, ya grabó. Cierre. Cierre nomás cierre el archivo CSS y vuelva a aquí.
Quítela, bórrele la carpeta de gusto y vuelve a diga. Es que aquí, en el momento que le hice en el track, el error que salió ayer, ¿Ya? o sea, ya le corregí, pero me sigue saliendo como que sí, el error, pero solo el triangulito. ¿El warning? Ya, los warning. ¿No hay problema? Estamos aquí, ¿verdad? Siempre le voy a poner esto mientras nos vamos acostumbrando al uso de este patrón. Estamos aquí en la capa de la vista y si alguien me dice, ¿y dónde está el código de la capa de la vista? ¿Dónde está? Aquí atrás, ¿no? En el JSP. ¿Sigues ahí? Ahí está el código y está solamente el código que hace posible que la interfaz se pueda ver, ¿no? ¿Sí? Aunque todavía le falta código, no es que aquí ya terminamos. ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¿Qué muestra el resultado? Pero la operación aquí no. Acuérdese de algo. La vista, el controlador y el modelo. ¿No es cierto? Si yo le digo, nos faltan ciertas cositas aquí en la vista para que cuando yo le dé, se sume. ¿Qué nos falta? El modelo. Ya no. Olvídese de las otras capas. Aquí en la vista, ¿qué nos falta? ¿Dónde se va a mostrar el resultado? Ya, nos faltaría eso. ¿Dónde se va a mostrar el resultado? ¿Qué más? Eso. Prácticamente es lo que dice el compañero. Es ya preparar a la interfaz para recibir el resultado. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer al final. Entonces, está en su gran mayoría, por así decirlo así, simplecito está terminada esta interfaz para esta aplicación, pero nos falta esa partecita de haber traído el resultado. ¿Sí estamos? O prepara un espacio para el resultado. Bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la capa del controlador. ¿Sí? Aquí es lo siguiente que vamos a hacer. Pero en el controlador nos vamos a detener un ratito y vamos a revisar un poco la estructura del server. Acuérdense, aquí habíamos dicho que vamos a hacer JSP. Y miren, se está cumpliendo con qué nomás va nuestro JSP. Con HTML, con CSS y con JavaScript. ¿Hemos usado JavaScript? Todavía no. No, pero está listo el framework en algún momento si quisiéramos utilizar. Listo. Ahora, el controlador dijimos que aquí vamos a utilizar un servlet y aquí para el modelo puras clases Java. Ahora vamos a pasar al controlador. Haga conmigo. Disculpe que le mire. Lo que pasa es que a mí se me desconectó la computadora. Sincero, no dice. No sé si nos puede ayudar. Porque creo que hay algunos muchachos que igual están. No, pero hable por usted. ¿Y cómo le ayudo? Es que yo no tengo espacio. Se me desconectó. Es que mi laptop necesita batería. Son conectadas. Ya, pero ¿y cómo le ayudo? Entonces, podemos empezar. No, eso no, porque sus compañeros le pueden ayudar, pues. ¿Sí? Sus compañeros le pueden ayudar y acuérdese que al inicio de la clase yo hice un recuento resumido de todo lo que había que hacer. Lo que sí puedo hacer es pasarles ahorita que estoy grabando la clase y también puedo pasarles estos proyectos y subirles al aula para que ustedes se descarguen de ahí y puedan ver el código. Porque si no, imagínense, tenemos un montón de cosas por cubrir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer para que se vaya, para que usted vaya adelantando lo que ayer no pudo? Porque yo entiendo que sí se atrasó, pero me fue atendiendo la clase. Y así es que son temas del entorno de desarrollo, ya dijimos, ustedes, mis chiquitos lindos, tienen que poder resolver cualquier problema del entorno de trabajo. Pero sí le podemos ver luego. O sea, yo les puedo ayudar a resolver, pero como siempre les digo a mis chicos, si llegamos a un punto que ustedes tienen tal problema en alguna interfaz o lo que fuera, sobre todo en el entorno de desarrollo, y a nivel general ustedes me dicen,
necesitamos que nos ayuden en el entorno de desarrollo. Yo les ayudo, pero les ayudo al curso y esa ayuda no es gratuita. ¿A qué me refiero con eso? Si yo les llegara a ayudar en un tema del entorno de desarrollo, les ayudo, pero les mando un trabajo a cambio, porque no están cumpliendo con ese. Entonces, si llegan a un punto que no les funciona a un compañero y deciden en el curso que van a solicitar mi apoyo para el entorno de trabajo, ayudamos en general, mostramos el error, vemos cómo resolver, pero yo les mando un trabajo para compensar este que no han logrado resolver. Si es que es así, con todo el gusto. Si ya resuelve yo, pues. Bien, entonces, compañero, decíamos aquí, usted aquí viene, primero que tiene que hacer, descargarse, ¿no es cierto?, el Bootstrap. Se descarga aquí, una vez descargado, va a descargarse un archivo comprimido. Se descarga, se le descomprime y ese archivo descomprimido tiene dos carpetas. Esas dos carpetas usted las copia en una carpeta que usted cree que se denomine Bootstrap. Luego viene aquí al componente de formularios y escoge un formulario, uno que se acople. Nosotros creo que cogimos el primero, este. Sí, entonces dice, este me sirve, cojo, copio el código, pero primero pone un contenedor y lo pone en ¿dónde? Aquí. Y ahí le va adaptando porque ya es HTML hasta que le deje de qué manera. Hasta que le deje así. Hasta ahí hicimos. No hicimos más. Yo le pido por favor que trate de igualarse con la clase que usted recibió ayer y con estas indicaciones que ahora les estoy dando de manera general. Bien. Vamos entonces a armar la siguiente capa. Para eso, acuérdese en la... Me brillo un poco ese foco. A ver, en la clase anterior habíamos visto que todo lo que ve en la capa de la lista lo vamos a armar aquí donde dice páginas web, ¿sí? Y luego, para armar las siguientes capas, nos vamos a ir aquí a esta carpeta que dice orígenes de paquetes, ¿sí? Aquí, por favor, dele clic derecho, nuevo, y va usted a crear un nuevo paquete, ¿sí? Vaya conmigo, por favor. Repito esta parte. Entonces, nos vamos aquí al proyecto, ¿sí? Nos vamos al proyecto y ubica, por favor, la carpeta que dice orígenes de paquetes. ¿Sí? Aquí, por favor, en esa carpeta, orígenes de paquetes. En esta carpeta de aquí, usted le da clic derecho, le da nuevo y escoge, por favor, la opción que dice Servlet. Si es que no ha usado de pronto o no le aparecen los accesos directos, se va a ¿dónde? Acá a otros. Y me parece que el servlet está, si no es en web, está en Java. Aquí. En Java. En web. En web. A ver, déjame ver. La tercera. Sí, gracias. Entonces, mire, si es que no le aparecen en los accesos directos porque de pronto no ha utilizado, entonces se va a otro, se va a la categoría web, escoge servlet y le crea. ¿Sí? Ahora, yo como ya le tengo, clic derecho nuevo y aquí escojo servlet, ¿sí? Y aquí vamos a poner un nombre al servlet, ¿sí? Póngale, quítele esto que dice nuevo y le vamos a poner, por ejemplo, servlet 1, ¿sí? Servlet 1. Pero espérese. Primero dijimos el paquete. Espera, estoy mal. Primero vamos a crear el paquete antes del server. Entonces, dele clic derecho, vamos a ir a esto donde dice paquetes Java. Sí, de la misma manera, si no está aquí, búsquele en otros. Y en paquetes Java va usted a poner o va a crear el paquete para alojar la programación del controlador. Le voy a poner con mayúsculas. Controlador. Sí, todo lo demás déjele igual, en qué proyecto se va a crear esta capa y físicamente en qué ruta está, ¿no? Si es que yo quisiera sacar una copia. Finalizo. Una vez creada esta capa del controlador, ¿sí? Dentro de la capa del controlador, ahora sí vamos a crear el servlet. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de la capa que esté sombreadito, dele clic derecho, le da nuevo y ahora sí escoge la opción que dice servlet. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, lo que vamos a hacer es ponerle un nombre. Usted puede ponerle cualquier nombre al servlet siempre y cuando no sea una palabra reservada de Java,
no utilice espacios en blanco, no tildes, ya sabe, las recomendaciones generales. Nosotros le vamos a poner servlet 1. Le decía que en algunos casos hace falta usar más de un servlet, entonces ahí les puede ir numerando o les puede ir poniendo el nombre que usted crea conveniente, ¿no? Luego le damos clic en siguiente, ¿sí? Y aquí mire, por favor, este paso es importante. Usted tiene que activarle, ¿sí? Esta funcionalidad para entender XML dentro del server, ¿sí? Y finalizamos, ¿verdad? Tiene que activar este check. Repito, usted debe activar el check. Finalizo. Bien, una vez finalizado, como decíamos, NetBeans es una herramienta que me ayuda con estas plantillas, pero verá, esto es porque estamos trabajando en NetBeans. Si no estuviéramos trabajando en NetBeans, nos tocaría hacer la programación desde cero, ¿sí? Nos tocaría hacer la programación desde cero. Pero como NetBeans nos da esta ayuda, mientras vamos aprendiendo también, vamos viendo cómo se genera el código. Bien, ¿qué me dice lo primero? Todo este código está dentro de un paquete. ¿Qué paquete? Controlador. Luego, lo que vamos a ver es que todo lo que está aquí adentro es Java, no es más. Pero este server tiene una característica especial que ya vamos a revisar juntos. Entonces, mire, lo primero es que tenemos aquí una zona de librerías. ¿Sí le ven? Estas librerías son propias del server y esas librerías se usan para lo siguiente. Acuérdense que en las láminas que vimos donde estábamos analizando la teoría, nosotros habíamos hablado de que una arquitectura cliente-servidor, ¿se acuerdan? Por aquí estaba el cliente, digamos así, y por acá estaba el servidor, ¿no es cierto? Ya vimos esa teoría. Y dijimos, algún momento dentro de este servidor yo voy a tener mi aplicación desarrollada. Sí, aquí está mi aplicación. Y ya explicamos cuál es el proceso cuando un cliente busca, ¿sí? Busca con la URL mi aplicación. ¿Se acuerdan? Explicamos eso. Ahora, el cliente hace una petición siempre. Y en función de esa petición, el servidor ¿qué genera? Una respuesta. O hace una solicitud también puede ser. Pero técnicamente hablando, se conoce como petición. Petición respuesta, ¿sí? Así estilo. Del otro lado. Bien, entonces digo, de lado va respuesta. Bien, ahora, mire cómo estamos armando esto, cómo entiendo el server. Dijimos que el servlet yo lo voy a ubicar en mi aplicación, mire, estamos diciendo que por aquí hay una capita que se llama controlador y aquí estamos creando el servlet, ¿sí? Así lo estamos haciendo. Ahora, este servlet, ya vamos a ver que es una clase hija de este servidor. Es una clase hija, vamos a ver. Y finalmente, cuando alguien me hace una petición, el servidor genera una respuesta, pero quien realmente atiende esas peticiones es mi aplicación. ¿Sí? En función de la URL. ¿Por qué le explico esto? Porque mire, aquí están las librerías que me permiten atender las peticiones, los requests, la petición y los response, la respuesta. ¿Sí lo ven? Entonces, realmente es muy potente, ¿sí? Porque estas librerías ya permiten que haya esta versatilidad. Técnicamente, o aterrizar un poco más, ¿qué es una librería? ¿Quién sabe? ¿Qué es una librería a la hora de la hora? Si nosotros pudiéramos explicar con palabras, ¿una librería qué es? ¿Quién puede decir? Compañeros. ¿Qué es una librería? Todos hemos utilizado librerías, siempre. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? Una librería es hace la mano para participar. Díganlo más si nos equivocamos, ya que si todos venimos a aprender. Así que no es que sabemos. Sería ya un código encapsulado lo que se va a realizar de esta petición. Muy bien. Es eso, ¿no? Es realmente código que está hecho en Java
está listo, probado y está reservado para mí cada vez que yo quiera realizar una tarea en específico. Una tarea en específico. Es decir, en mi aplicación yo no me voy a preocupar por cómo hacer el código que haga posible que yo recete la petición, porque ese código ya está hecho y lo ocupo cuando me jalo la librería. Es lo mismo que cuando nos conectamos a la base de datos, ¿sí? Cuando usted se conecta a la base de datos desde su aplicación, ¿qué pasa? Necesariamente requiere de una librería, ¿no es cierto? Y cuando yo uso esa librería, yo ya no me preocupo por ese código que hace posible que mi software llegue a la base de datos, que mi software entregue las credenciales, que la base de datos me abra el espacio para yo poder ingresar a la data. Yo no me preocupo de eso. Solamente jalo la librería y yo más bien me preocupo de la otra programación, porque ese código ya está. Lo mismo es acá. Entonces, estas librerías son específicamente para eso. Y bueno, hay otro conjunto de librerías, ¿sí? Para manejar excepciones y para poder hacer impresiones de acuerdo a cómo vaya llegando la data. Bien. Ahora, la siguiente parte. Mire, en la teoría habíamos visto que un server no es nada más que una clase hija. Hija de un servidor, ¿sí? Básicamente es eso. Ya sabemos que, de acuerdo a la programación orientada a objetos, cuando nosotros tenemos una clase padre, que acá abajo pongo una clase hija, la hija hereda todo lo del padre, ¿sí o no? ¿Pero qué es todo? Los atributos, los métodos, todo hereda, ¿no es cierto? La clase hija. Entonces, aquí estamos heredando. Bien, ¿cuál es la diferencia de este servlet o por qué se utiliza tanto? Porque el servlet, además de entender Java, también entiende HTTP. ¿Sí ven? Claro que no lo entiende así, tal cual como cuando nosotros estamos en la capa de la vista. Sin embargo, este servlet también entiende HTML. Si usted ve, la gran mayoría del código realmente es Java. Pero este servlet también entiende HTML. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cuál es la estructura del servlet? La estructura del servlet es la de una clase común. Es una clase que tiene métodos y prácticamente tiene un constructor. ¿Cuál es el constructor del servlet? Es este primer método, ¿sí? Este método es de nivel de acceso protegido, no me devuelve nada. ¿Cómo se llama? Process Request. ¿Qué hace este método cuando yo no tengo ningún tipo de programación todavía? Cuando mi server esté en blanco y se levanta este código. ¿Sí estamos? Si yo no he, ese ejercicio vamos a hacer hoy. Si yo no he hecho ningún tipo de programación, si mi server está sin nada de nada, si con la práctica que me arrojen en Teams, entonces el código que se va a levantar es este. Ahora, usted ya está formado y preparado para entender qué hace este método. Yo le explico algunas cosas que de pronto para usted serán nuevas. Entonces, bien, decíamos, el nivel de acceso es protegido, quiere decir que para acceder a esto solamente se puede acceder desde esta clase ya que es una herencia, ¿no es cierto? Luego dice no devuelve nada, es que me va a retornar absolutamente nada y este es el no. Ahora, este método recibe dos parámetros. El primero, un qué, una petición y el segundo, una respuesta. Usted vaya viendo el código. Entonces, el otro parámetro es una respuesta que pueda tener. ¿Sí? Entonces, ahora, mira aquí. ¿Se acuerda que jalamos unas librerías para poder empezar con el server? Entonces, gracias a estas librerías yo puedo en este método tener dos objetos. Un objeto que yo le pongo de nombre request o la plantilla, ¿no? Este objeto se llama request, pero es de tipo HTTP server request. Y aquí está un objeto response que es de este tipo. ¿Por qué puedo utilizar esto? Porque arriba están las librerías. ¿Sí? Sí le vimos en la parte de arriba. Bien. ¿Qué más tiene este primer método que es más allá de un método de un constructor? Bueno, tiene esta línea que es para el manejo de errores o de excepciones en este caso, ¿qué tipo de excepciones? Excepciones que se puedan dar en el server, ¿sí? Y excepciones también de entrada y salida, de datos, ¿no? Request response. Luego, tiene un tree, ¿sí? Es decir, si todo va bien, ya sabemos, si todo sale bien, así es el tree. En cambio, en el catch que se pone, si tengo algún problema, haga eso. Ahora,
Si todo sale bien, dice, por favor, en la respuesta usted escriba que OPrint en Java es para imprimir. ¿Pero qué es lo que va a imprimir? ¿Qué es lo que hace esto? Ah, digo, voy a trabajar con HTML5. Luego, empiezo a trabajar con HTML. Luego, creo la cabecera. Luego, ponemos un título y ese título se lo puede cambiar. Luego, termina la cabecera. Luego, empieza el body. Aquí pongo un título. En ese título que pongo, serve uno que aquí lo que hace es traer una respuesta de la variable de contexto. O sea, lo que hace, ya vamos a hablar mucho de eso y más bien dicho ya vamos a programar mucho eso. Lo que hace es decirle al servidor, oye, si estás atendiendo, y cuando usted pone eso, el servidor le trae una respuesta y dice, sí, sí, aquí estoy, si todo está bien, por supuesto. Si hubiera algún error, no va a tener respuesta. Lo único que está haciendo aquí es ver si es que su servidor está atendiendo peticiones, ¿sí? Ver si el servidor está atendiendo peticiones. Si está atendiendo peticiones, las imprimo y las imprimo en grande, ¿no? H1 es grande, termina el body y termina la página. ¿Sí está claro lo que hace aquí? ¿Cuándo se levanta esto? Perdón, ¿cuándo levanto esto? Cuando no tengo ningún tipo de programación. Entonces, mire, regreso acá. Aquí empieza la clase Servlet, es una clase hija, ¿sí? Aquí hay algunos parámetros que, bueno, está comentado, ¿no? Que explican eso que le había puesto allá en la parte derecha. El primer método es este process request. Básicamente hace las veces de un constructor. Cuando se levanta esto, cuando no tengo una programación hecha en el servlet. Y el siguiente método que está en el servlet, o los siguientes métodos que están en el servlet, es el get y el post, ¿sí? El get, el método get, el método post. Los dos métodos están en blanco porque acuérdense que utilizamos el netbeans para generar plantilla. ¿Para qué me sirven estos métodos get y estos métodos o el método post? Los dos métodos hacen exactamente lo mismo. Usted puede poner la programación, ya sea en el post, sea en da exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que este método de aquí, ¿sí? No muestra directamente el enlace cuando yo estoy haciendo la navegación de la aplicación. He visto que aquí se va mostrando los enlaces, a ver a qué va, a qué módulo va revelando aquí. Cuando yo trabajo con el post, esto como que se enmascara. Y cuando trabajo con el get, esto es como que se hace un poco más visible. Eso es todo. Y luego vamos a ver entonces cuál es la estructura, porque los dos tienen la misma estructura y se hace exactamente lo mismo. Bien, como ustedes pueden ver, es de acceso protegido, es decir, en la misma clase, no me devuelve nada, ¿sí? Y se llama toGet. De la misma manera tiene dos parámetros, uno de request y otro de response. Es decir, siempre aquí nos manejamos con petición, respuesta. ¿Por qué? Lo que decíamos en la teoría, este es el que organiza todo. Entonces, él recibe las peticiones y él da las respuestas. Si es que él no organiza o no dispone que se haga algo, pues en su aplicación no pasa nada porque él es el único que puede comunicarse con cada una de las capas. Esto es importante. Mire que en este modelo nunca la capa del modelo se comunica directamente con la vista. Eso no pasa. No pasa. Las dos capas ni siquiera saben que la una existe versus la otra. Entonces, para que su aplicación pueda funcionar, él hace todo el trabajo y él es el que se comunica así y así. Y cuando alguien viene desde el exterior, es decir, en el Internet, las peticiones llegan a él. Por eso siempre este server tiene esta estructura de petición, respuesta. ¿Sí? Él maneja las peticiones y las respuestas. Él no sabe, ¿sí le ven? Él no sabe atender respuestas. Y este de acá peor, pues. Entonces, él sí sabe. Cuando no dominamos o cuando no hemos hecho este tipo de programación, a veces se hace para que aquí se reciban las respuestas o las peticiones. Pero si usted ve, de acuerdo a lo que aprendió en programación web, no hay una estructura definida para los requests y los response. Prácticamente se hace todo a mano, ¿no es cierto?
Prácticamente es así. En cambio, el servlet está listo para atender estas peticiones. Entonces, tenemos esos dos parámetros y adicional está preparado para poder capturar si estuvieran errores, ¿sí? Y mire, este process request es una palabra reservada, de pronto muy nueva para usted, pero en esta línea lo que se hace es, a partir de una petición, yo genero una respuesta. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que nosotros estamos haciendo, cuando ya nosotros queramos dar la respuesta de la operación, este es el que va a decir, a ver, a su petición de enviarme los números 4 y 5, la respuesta sería 9. Este le va a dar la respuesta. Por aquí entraría qué datos. Dato 1 y dato 2. Y por aquí yo enviaría la respuesta. Pero la respuesta me la pasó ¿quién? El modelo, porque él tiene que hacer la operación. ¿Sí estamos? Los dos métodos tienen la misma estructura, ¿sí? Si usted le ve este en blanco, si nosotros ejecutamos el server de ahorita, lo único que se ejecutaría es ¿qué código? Este, que básicamente es construir una página web en blanco. No hace más nada. ¿Sí estamos claros? Usemos entonces. ¿Qué paso vamos a hacer ahorita? Voy a hacer allá. Yo tengo aquí, tengo hecha la capa de la vista. ¿Sí? Y esta capa de la vista ya tiene así, ¿no? Ese el dato 1 y ese el dato 2. Y aquí tengo un botón. Así está. Lo siguiente que yo quiero hacer es enviar estos datos. ¿Sí? Lo que yo debería hacer es, ahora que mi capa está lista, debo coger y enviar esto a la siguiente capa. Es decir, ya tengo que enviar esto al server. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Aquí está su servidor y por acá hay un cliente que es un navegador. ¿Sí estamos? Hagamos entonces. ¿Cómo genero ese enlace? A ver, entonces, estamos aquí y nos vamos a ir al index. ¿Qué hay aquí? Déjenme ver, esto no necesitamos. Entonces, nos vamos al index, ¿sí? Y antes de nada ejecutemos para ver cómo está y que no haya problemas, ¿no? Siempre le sugiero yo eso. ¿Dónde estará mi ventana de ejecución? Es esta. Hasta aquí estamos. Si nosotros presionamos aquí, no pasa nada, ¿no es cierto? Todavía no he generado este enlace. Ahora, me voy acá y voy a empezar a hacer el enlace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo me quiero conectar a este servidor, a este servlet. ¿Cómo se llama el servlet? Servlet 1. En este punto también les sugiero, trate de copiar lo que más pueda porque cuando uno digita a veces comete errores. Por ejemplo, si yo en vez de poner servlet 1 pongo servlet, me va a dar error. Si en vez de poner mayúscula pongo minúscula, me va a dar error. Entonces yo usualmente siempre copio y ya digito lo mínimo porque a veces uno se confunde o se equivoca y después por un carácter está busque y busque el error y ha sido solo error de tipeo. Entonces aquí en este formulario le vamos a poner el atributo action. Dígame. Dígame. Por favor, ¿será que puede pasar ese código? ¿Por? Pues, Sí puedo, pero ¿no me van siguiendo? aparte, solamente falta eso. A ver, ya les voy a pasar, pero solamente por esta clase. Escríbame, por favor, el presidente o la presidenta, no sé, alguien para que pueda compartir. A ver.
¿Nadie me escribe? No, porque solamente me puede escribir el presidente, ya dijimos, pues. No, entonces ya nada. Ya nada. Yo les pido por favor que se igualen y que por favor, verán, esto sí les voy a decir claramente. Yo no tengo problema con que ustedes falten, con que ustedes se atrasen. Ya les dije desde la primera clase, no tengo ningún tipo de inconveniente. Usted maneje su tiempo de acuerdo a cómo considere usted prudente. Sin embargo, el tema de las tareas, los talleres y las actividades que hagamos son de responsabilidad suya. Entonces, si usted llega, por ejemplo, a medio taller y ya solamente falta un minuto y me dice, ves que yo recién llego, no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces, si ustedes en la clase anterior tuvieron algún tipo de inconveniente, lo mínimo era preguntar a los compañeros y decir hasta dónde llegaron, a ti te salió, pásame, ven, igualo, no sé. Pero no van a pretender que yo pare la clase para que haya compañeros que se puedan igualar, para que vean, para que no sé qué. Así no, no vamos a trabajar de esa manera. ¿Sí? Entonces yo les pido de forma especial, lo que sí puedo hacer clase a clase es irles pasando los proyectos ya terminados por si al final alguien tuvo algún problema o quiere revisar, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es otra cosa. Entonces no coja como una práctica eso, es que yo no tengo, es que no sé qué. No, usted tiene que igualarse, porque la clase ya está dada. ¿Sí? Y si tiene algún inconveniente, lo que fuera, bueno, manéjelo usted, pero tiene que igualarse. Los demás que ya estamos al día no nos podemos retrasar. Si el sílabo de esta asignatura es extenso, usted tiene una aplicación que resolver. Bien. Entonces, por favor, iguálense, chicos. Les solicito de la manera más comedida. Nos vamos entonces aquí a la etiqueta que dice formulario. Y aquí vamos a poner, por favor, el atributo denominado action, ¿sí? Y aquí en action vamos a poner el nombre del server, ¿sí? Entonces, yo le copio, usted también lo puede digitar, pero como le digo, por favor, tenga cuidado con no cometer errores de tipeo, ¿sí? Entonces, una vez hecho eso, yo ejecuto el proyecto, ¿sí? Lo ejecuto. Y mi proyecto ya está listo. Si yo le doy clic aquí en suma, ¿qué es lo que pasaría? Debería saltar a la siguiente capa y ahí se levanta el código que vimos. ¿Sí le vio? Hola mundo. Ahora, podemos irle haciendo ciertos cambios a este process request. Sí, hagámosle. Entonces váyase al servlet, como sé que el código que se está levantando es este. Aquí en este process request, usted póngale, en vez de servlet, aquí póngale su nombre. Entonces aquí póngale, bienvenido, y aquí ponga su nombre. Yo voy a poner el mío, Viviana Zurita. Entonces, bienvenido, Viviana Zurita. Y aquí está, mire, la llamada para ver si es que está activo su servidor, que sí nos está contestando y solamente hicimos ese cambio. Entonces, ejecuto nuevamente y reviso. Vengo acá, pongo suma y mire, ya se puede ver, bienvenido Viviana Zurita. Entonces digo, estoy muy bien, tengo ya las dos capas conectadas, ¿no es cierto? En este momento ya tengo dos capas conectadas, aunque no hay todavía la programación, pero ya tengo esta conexión de aquí a acá, está lista, el server está respondiendo muy bien. Ahora vamos a ir a esta capa, ¿sí? Entonces, ya tenemos estas dos capas funcionando, ahora nos vamos a dedicar a esta capa de aquí. Acuérdense, esta capa de aquí es la que realiza los procesos. ¿Qué procesos? En este caso tiene que hacer la suma de los dos datos. Hagamos, por favor. Entonces, vámonos a la siguiente capa. Para eso, nuevamente aquí en esta carpeta que dice orígenes de paquetes, le va a dar usted clic derecho, le va a poner nuevo y le va a crear otro paquete. ¿Sí? Cree conmigo el paquete y aquí le va a poner de nombre modelo. ¿Sí? Y va a dar clic en finalizar. ¿Todos estamos hasta ahí? Una vez hecho eso, dentro de la capa que acaba de crear, le va a dar clic derecho
nuevo, y aquí va a escoger una clase Java. ¿Sí? Una Java class. Si no le encuentra unos accesos directos, ya le mostré cómo ver en otros, o está en web o está en Java. Ahí búsquele, por favor. Una vez hecho esto, aquí vamos a crear la clase, pero verán, nuevamente insisto en esta recomendación. Estamos trabajando en NetBeans y NetBeans tiene estas ventajas, facilidades. Pero si usted se va a otro IDE que de pronto no tenga esto, le tocaría hacer la clase desde cero, o sea, la programación desde cero. Ahorita estamos aprovechando estas funcionalidades que tiene NetBeans. Bien, aquí vamos a poner el nombre de la clase. Pongamos que la clase se llame operaciones, ¿sí? Entonces vamos a crear la clase operaciones como para dejarle lista para el resto de operaciones, ¿sí? Entonces le dejamos hasta ahí, digo, se va a crear una capa del modelo y finalizo. Entonces mire, ¿qué hace NetBeans? Nos crea una plantilla de clase, ¿sí? Quitemos estos comentarios que no nos ayudan mucho. Y ya tengo mi clase operaciones. Bien, aquí habíamos visto, ¿no es cierto? Si esta clase requiere recibir, ¿cuántos parámetros? 2 parámetros, entonces vamos a crear el parámetro 1 y le vamos a poner número 1, ¿sí? Luego, coma, el parámetro 2 para el número 2 y punto y coma, ¿sí? Una vez hecho eso, vamos a encapsular los datos rápidamente. Para eso, vamos a coger clic derecho, ¿sí? Verá, aquí hay dos formas, o nos ponemos a tipear todito el código o usamos estas herramientas para generar código. Nosotros, como ya estamos en quinto, nos vamos a ir por el camino donde yo ya tengo cierta experiencia. Entonces le doy clic derecho y pongo insertar código. Y aquí vamos a construir los getter and setters, ¿sí? Y digo, quiero todos los getter and setters y también quiero que me den encapsulando. Y le damos generar código. Entonces, en ese momento ya tengo el encapsulamiento, ¿sí? Y es cuestión de ir organizando la data. Entonces, esto aquí ya no necesito. Como toda herramienta, yo debo poder manipular el código si la quiero utilizar. Ahí están mis dos atributos. Aquí está el get del número 1, el set del número 1, el get del número 2 y el set del número 2. Ahí está. ¿Qué más nos hace falta? Pongamos un constructor, de la misma manera utilicemos el generador de código. ¿Cómo lo hago? Tengo un error. Ya, no ha sido error. Vamos a insertar código y aquí vamos a generar un constructor, ¿sí? Entonces digo, quiero que me dé generando un constructor para mis dos atributos, le genero y aquí tengo ya mi constructor. Sí, ya tengo listo y también al final siempre hace falta tener, siempre al final hace falta tener un toString, ¿sí? Igual lo vamos a poner acá. Vamos a coger, vamos a generar el código y vamos a poner un toString por si requerimos los dos datos a la vez. Ya, ahí está. Tenemos todo listo, ¿sí? No nos hace falta nada. Respecto de qué nomás hemos creado. Los dos atributos les encapsulamos con nivel privado, generamos el constructor, ¿sí? Luego fuimos creando el encapsulamiento tanto para el primer dato con el getInset y el encapsulamiento para el segundo dato. Y al final pusimos un método que me permita devolver los dos números si es que llegara a necesitar. Bien, vamos ahora sí a poner el método nuestro, ¿sí? Aquí voy a poner método para sumar, ¿sí? Y ese sí ya no lo podemos generar, ese sí nos toca hacer a mano. Ya, ¿cómo sería? El nivel de acceso sería public, ¿no es cierto? El retorno sería ¿de qué tipo? Por el momento, entero, porque no tengo más. Y pongámosle un nombre, digamos que este método se llama suma, porque así lo vamos a crear, ¿sí? Entonces, como ya tengo el constructor, voy a no requerir parámetros para trabajar con los mismos atributos. Y lo que vamos a hacer es a retornar, decíamos, ¿no es cierto? Vamos a retornar qué datos. El número 1 y el número 2. Así sería. Número 1 más número 2. Y fin. Estamos con todo. Preguntas de esto, por favor. Dudas. Ahora pregúnteme lo que fuera.
Cualquier cosa que no esté clara, este es su momento de preguntar. Este es su momento, si no yo avanzo, asumo que eso está súper claro y nos vamos a la otra parte. ¿Dudas de esto, por favor? Pregúnteme nomás, lo que sea que usted crea que no está claro, de por qué le puso ese toma y por qué está ese paréntesis, por qué le puso las comillas. Este es el momento de preguntar. Terminamos y usted hace el taller, termina la clase. Y los talleres, a medida que vayamos avanzando, debe ir acortando el tiempo para que usted mejore su eficiencia en desarrollo. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas de esto? Sí, disculpe, me atrasé en lo último. ¿Claro? ¿En dónde? ¿En qué parte? Después de crear... Ya, voy a volver a crear todo otra vez. ¿Les parece? Sí, Sí, por favor. Pero ¿y por cuando se fue atrasando no me dijo nada? Ya, borro todo. Ahí empezamos. Ya. Vaya conmigo, verá. Usted tiene que ir siendo más proactivo y más rápido cada vez. Ya. Vamos, empecemos nuevamente. Entonces, cogemos y decimos cuántos atributos necesitamos. 2 atributos. Entonces, al uno le pusimos número, voy a copiarme esto porque si no. Entonces, tenemos el número 1 y tenemos también el número 2. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Ahora, yo pudiera ponerme a digitar todo lo que creamos, ¿sí o no? Pero mejor ya utilicemos este generador de código porque estamos utilizando Framework que hace lo mismo, entonces debería utilizar lo mismo, ¿no? Ahora, si usted no se siente cómodo, debería ponerse a tipear, pero acuérdese que ya hablamos de esto, el tiempo, ¿no? Entonces, utilizo las herramientas que me da NetBeans. Lo primero que vamos a necesitar, ¿qué es? Vamos a generar el encapsulamiento de esto. Entonces le doy clic derecho, le pongo insertar código y lo primero que vamos a generar son los getter and setters. Seleccione eso. ¿Sí? Digo, quiero seleccionar todo y aquí escojo donde dice encapsule por favor esos atributos y le digo genere. Ahora, como este generador de código no es del todo eficiente, me distorsiona ciertas cosas, ¿no? Yo tengo que ir arreglando. Entonces, esta de aquí, este atributo que me ha puesto aquí, le tengo que mover acá arriba para ir ordenando. Sí, aquí me ha dado un espacio. Y esta línea de aquí ya no necesito, por eso me da error, porque ya está encapsulado el dato. ¿Sí? Y luego reviso, a ver, digo, el get y set del número 1 y el get y set del número 2. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, ya tengo esto, digo, chuta, me falta un constructor. Lo mismo, clic derecho, ¿sí? Inserto código y digo, necesito un constructor y necesito que le dé un dato inicial a los 2 atributos. Por eso seleccionamos todo. Genero. ¿Sí? Entonces ya tenemos, mire, nuestro constructor. ¿Qué hace este constructor? Recibe el parámetro 1, recibe el parámetro 2 y los asigna a estos atributos. Por eso le ponemos el this. Es decir, lo que viene de parámetro, póngalo en mi atributo. Vea cómo se pinta. Aquí en este atributo, ahí se va a cargar. Bien, tengo ya mi constructor. ¿Qué nos falta? Dijimos al final le vamos a poner un método toString. A veces hace falta eso. Entonces le doy clic derecho, inserto código y digo deme un toString de todo. Selecciono todo y genero. Y ahí está. ¿Qué me hace este método? Mire, me devuelve un ¿qué? Un string. Realmente me devuelve una cadena de caracteres. ¿Pero qué me va a devolver? Mire, me devuelve la palabra operaciones y dentro de eso me dice el número 1 es y el dato. El número 2 es y el dato. ¿Sí lo ven? ¿Está claro eso? Ya, ahora sí, vamos a crear el método que suma. Entonces, aquí le pusimos un comentario y le dijimos, este método suma. Escucho que conversan por ahí. Entonces, para crear este método, este sí ya nos toca hacerlo a nosotros porque no hay código que me dé generando eso. Entonces digo, ya, este método va a ser igual público como los demás, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué me va a devolver este método? Un entero. ¿Pero por qué? Porque estos números que yo voy a operar son de origen entero. Entonces debería
devolver un entero. Entonces digo, devuelvo un entero. Luego de esto, digo, le voy a poner un nombre a mi método. Como va a sumar, le pongo coincidencialmente suma, ¿sí? No voy a recibir ningún tipo de parámetro y me pongo a hacer la programación. Bien, como solamente tiene que sumar, le digo, usted únicamente retorne ¿qué? ¿Qué tiene que retornar? La suma, la suma en este caso de el número 2 más ¿quién? Más el número 1. ¿Sí estamos? Y fin. Ahí ya tenemos nuestra clase que suma. Hasta aquí, ¿qué programación tenemos? Ya tenemos esta programación. Ya sacamos el server y ahorita construimos una clase suma. Está lista, pero todavía no tengo la conexión, ¿no es cierto? Todavía no se pueden ver. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Irnos al server y desde ahí mandar a llamar aquí a ese método, ¿no es cierto? Vamos. Bien, entonces nos vamos a ir al servlet y lo primero que vamos a hacer es decidir en dónde vamos a programar, si en el doGet o en el doPost. Nosotros vamos a programar en el doPost, por lo que le expliqué, ¿no? Esto de aquí le quitamos, ¿sí? Esto de aquí le quitamos, porque yo voy a hacer mi propio request response, no voy a utilizar ese, sino vamos a hacer el nuestro mismo, ¿sí? El nuestro mismo. Bien. Sí, claro. Entonces, decimos, aquí ya tengo mi servlet, listo, no le he hecho nada. Es más, si nosotros ejecutamos ahorita, ¿sí? Si nosotros ejecutamos ahorita la aplicación, ¿qué hará? ¿Dónde está pues nuestra aplicación? Mire, si yo ahorita, ya se recalentó. Si yo ahorita, y ahí nos toca esperar un rato. Ya, igual es un ratito hasta que se enfríe el proyector, por favor. No le dije con vértebra, le dije iguales. Dígame. Ah, ahí hay que cambiar el juego de caracteres. ¿Con qué etiqueta se cambia el juego de caracteres? En el título, ahí se dice, ¿no es cierto?, con qué juego de caracteres se va a trabajar. Entonces, si yo tengo esos caracteres con niño con tilde, debo cambiar el juego de caracteres. Por ejemplo, hay el juego de caracteres del ISO, el ASCII. Entonces, el ISO 8 se comporta bien. Cámbiale el juego de caracteres. Eso se ve desde las páginas, ¿no es cierto? Si yo no escojo un buen juego de caracteres, se distorsiona todito.
Bien, esperemos que ella. Sí. Pero todavía no le dan para. Voy a poner en el sofá. Ah, a ver, corre esta línea pues, corre. Ya, vaya otra vez a mí. A ver, ¿ya dónde le puse esto? Ah, es que busca de entrar en la receta página web. No le encuentra el estilo, solamente eso. Coja esa carpeta, solo trae la y la verdad. Lo que pasa es que no le encuentra el estilo. Ah, se le queda como si fuera una carpeta. A ver, debe otra vez el techo. Ahí es. Esto es el. Sí, es esto. Ese pollo, ¿dónde está? Sí, pero debe tener una carpeta. Bueno, ¿qué dices tú?
No, yo les aviso. Por la mañana, yo les aviso. Dijimos que hasta el jueves. No van a tomar. No, el sistema todavía no está listo. Se les dijo con claridad. No, Jenny, problema. No, vamos a tener que haber tomado asistencia porque el sistema todavía no está. Ya les voy a poner un mensaje diciendo eso. Ay, señor. Ya les pongo un mensaje ahorita. Todavía el sistema no está, Jenny. El jueves va a estar más o menos. Así que vamos. A ver, deme un ratito nomás. A ver, ya, continuemos. Estaba revisando una máquina. Usted, hay que crear una carpeta. Yo veo que le ha puesto una SLC, no sé qué es. No, pero sí. Esta cosa está. Hay que revisar el entorno de desarrollo, ¿no? Revisarle, por favor. Bien, vamos a continuar. Entonces, a ver, ¿dónde está? Pues en el mes, aquí. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer una vez que tenemos la programación ya prácticamente en todas las capas, lo que nos falta es unir la capa del controlador con la capa del modelo. Entonces, decíamos que nos vamos a ir aquí a este método que se llama doPost. Vaya por favor a este método. Y lo primero que vamos a hacer es comentar esta línea que dice Process Request. Por favor, coméntele. ¿Sí? Coméntele. Y aquí vamos a ir haciendo algunas cosas que nos faltan. Lo primero que debemos hacer en el servlet es recibir los datos de la vista. Entonces aquí voy a poner, primero, vamos a crear una zona de variables. ¿Para qué va a ser esas variables? Para poder recibir los datos de la vista. ¿Qué datos? El dato 1 y el dato 2. En función de eso, entonces vamos a crear una variable de tipo entero, ¿sí? Que se llame, por ejemplo, D1, ¿sí? Y otra variable de tipo entero que se llame D2 para el dato 2 y una variable R para la respuesta,
¿sí? Voy a poner voy a ir comentando el código. Entonces ponemos estas variables se usan o se usarán para recibir los datos. ¿Desde dónde? Desde la vista, ¿sí? Ahí tenemos ya las variables. Ahora, una vez que tengo mi zona de variables, voy a empezar a hacer la captura de datos. ¿Desde dónde voy a capturar los datos? Desde la vista. Entonces, aquí voy a poner zona de captura de datos. ¿Sí? Entonces, en esta zona de captura de datos vamos a utilizar un objeto, ¿sí? Para recibir estos datos, que sería el objeto request. Sí, request. Acuérdese que ese objeto es el que recibe, ¿no? Request, y aquí mire esto de pronto si es nuevo para usted. Dentro del request vamos a utilizar el get parameter, ¿sí? Este método lo que hace es recibir get parameter, ¿sí? Entonces, bórrele esto. Ahí. ¿Qué hace este? Ahí está, get parameter. Sí, aquí voy a ir comentando. Entonces, verá, con esta línea de código, lo que estamos haciendo es prepararnos para recibir, ¿sí? Para recibir cualquier tipo de dato que me venga desde la capa de la vista. ¿Sí estamos? Ahora, hasta aquí, verá, request, uso el objeto request, y con el get parameter es como que le capturo. Para eso me sirve el get parameter, ¿sí? Capturo. Ahora, ¿desde dónde capturo este parámetro? Me voy, ver acá despacito al index, ¿sí? Y aquí es importante porque la captura de datos lo hago de cada uno de estos. Por ejemplo, este input me va a capturar el primer dato, ¿sí o no? ¿Sí? Y este otro input me captura el segundo dato, ¿sí? Ah, y tengo, por eso le cambié un tercer input, porque este me captura el tipo de operación que quiero realizar. ¿Sí estamos? Entonces, ahora, mire que en HTML hay un atributo denominado name. Cuando uno no está haciendo programación, como que no le usa mucho al name, pero aquí a nosotros lo vamos a empezar a utilizar. Entonces, aquí póngale un name, y el name es el atributo que me va a permitir reconocer el dato desde la otra capa. ¿Sí me sigue? Entonces, name, aquí, name, y pongámosle un nombre. Aquí pongámosle dato 1. ¿Sí me sigue? Claro, entonces decimos que en el input, así tal cual como está, esa etiqueta lo único que hace es tener el dato ahí, me recibe, es un input de tipo number, pero yo necesito ese dato mandarlo al controlador. Para poderlo mandar al controlador, yo tengo que etiquetarle o ponerle un nombre. Es como el símil de una variable, pero no es una variable, ¿verdad? Porque es una etiqueta realmente. Entonces, lo que hago es, le identifico a este input con un name, ¿sí? Le pongo un nombrecito. Con igual, ¿sí? Igual, y aquí le vamos a poner un nombre, ¿sí? Yo le voy a poner dato 1, pero para que no se confunda usted de pronto con ¿qué le ponemos? Num1, ¿ya? Para que usted diferencie, ¿no? Este es el name, este es el nombre de lo que aparece en el label, ¿no? Ya, entonces este es el name. Lo mismo hago para el otro input. Entonces, en el otro input, ¿qué le pondremos? Num2, ¿no es cierto? Y también debo ponerle un nombre al input de la opción. Pongámosle input y esta es la opción de la suma, ¿sí? O P. ¿Estamos todos hasta ahí? Bien, una vez ya puesto name, ¿verdad? ¿Dónde nomás pusimos name? En el input del dato 1, pusimos un name en el input del dato 2 y pusimos un name también para el botón. Porque a la hora de la hora vamos a mandar los tres datos. Voy a mandar el dato 1, el dato 2 y cuál es la operación que quiero que se haga. Cuando sea la suma. Cuando sea la resta, igual mandaré el dato 1, el dato 2 y la operación que quiero que se realice. ¿Sí?
Entonces tengo esos 3 datos. Una vez que tenemos estos 3 datos, nos vamos al servlet y empezamos a capturar. Verá cómo vamos a capturar, ¿sí? Aquí vamos a capturar el dato 1. ¿Cómo capturo? Con esta palabra reservada, primero utilizo el objeto request, la palabra reservada getParameter, y aquí entre comillas tengo que poner cuál es el dato que estoy capturando. Para eso le pusimos nombres. Entonces aquí vamos a capturar ¿qué? El num1. Como le digo, yo todo copio porque en el tipeo me equivoco. Ahí no es aquí. Entonces aquí digo el num1. ¿Estamos hasta ahí? Todos hasta ahí. ¿Qué hicimos hasta ahí? Capturo el dato. Pero aquí le doy un dato, sí le doy una observación. Verá, cuando los datos viajan, sobre todo de la capa de la vista a la capa del controlador, los datos es como que se descomponen, ¿sí? Es como que, sí, se descomponen. Y por más que yo aquí en la vista haya dicho, por ejemplo, como ya lo hicimos, yo digo, mire, aquí yo voy a capturar un dato de tipo number. Es decir, yo espero que sea un número. Y así le pusimos. Pero cuando llegue a la capa del controlador, ese número o en la capa se fue descomponiendo y cuando llegue acá, el server, todo lo que llega lo entiende como que si hubiera llegado con una cadena de caracteres. ¿Sí me sigue? Se descompone. Cosa que no pasa al regreso. Entonces, a la avenida se me descompone, es como un carácter. ¿Para qué le anticipo? Porque si yo aquí ya lo tengo capturado el dato, yo tengo que tener en mente que por más que este uno venga de un input de tipo number, yo tengo que castearle ¿a qué? A interno. Porque aquí me llegó como string. ¿Sí? Pero es solamente porque ha viajado. ¿Sí? Ha viajado. Ya está. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ya recibí el dato, sí, bueno, vamos a recibir ahora el otro dato. Recibe el otro dato, ¿cómo recibiría? Pues punto getParameter, y aquí pondría num2 y num2. Ahí están capturados los dos datos. Luego, ¿qué haría? Capture el tercer dato, pues punto getParameter, y ahora capture el input del button, ¿no es cierto? El submit, que se llama B. Hagamos. Tenemos las 3 capturas. Entonces, yo copio siempre. Los tengo aquí. Ahora es el num2. Tengo aquí y voy a ver cómo se llama el otro. Se llama OP. Copio. Ay, siempre me equivoco de pestaña. Bien, hasta aquí he capturado los datos, pero estos de aquí me hace falta hacerles un tratamiento porque han viajado y entonces tengo que castearles. ¿Cómo casteo? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo le paso un string a entero? int punto parse. ¿Qué más? Integer. Punto parse. Y que me parsea int, ¿no es cierto? Cierro. ¿Qué es lo que quiero que me convierta? Esto de aquí, ¿no? Pues vea, cojo control X, control V. Miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces capturo el dato y le digo pásele a entero. ¿Estamos todos hasta ahí? Y ahora sí, esto que ya está pasado entero, ahora sí le digo póngale en dónde. En D1, porque para eso creé la variable. ¿Me sigue? ¿Estamos claros lo que hicimos aquí? Paso 1, capturo. Está capturado. Paso 2, le paso entero. Paso 3, le asigno la variable. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Hagamos lo mismo para el otro caso. Entonces vengo, ¿sí? Integer.parse, borro esto, digo, ¿qué es lo que quiero que castee? Esto que está aquí. Ay. Esto que está aquí. Ajá, esto por favor pase el entero. Y el resultado del casteo, ponga en dónde. En D2. ¿Sí? Y con la opción no tengo problema porque aquí no me viene un entero ni mucho menos me viene un carácter. Así que esto no tengo necesidad de castearle, pero lo que sí voy a hacer es pasarle
Ah, nos falta una variable. Nadie me dice. Vamos a crear una variable de tipo string. ¿Para qué? Para la operación, ¿no? String y una que diga operación. Entonces, esta variable la vamos a utilizar ¿en dónde? Aquí, ¿no? Y ahí tengo la captura de datos completa. Repito esta parte. Sí, repito esta parte. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, ¿qué hicimos? Creamos unas variables. ¿Para qué son estas variables? Para recibir estos datos que me va a enviar la vista. ¿Por qué creamos tres variables? Porque la una es para recibir el dato 1, la otra para el dato 2 y la otra me va a servir para cuando ya tenga la respuesta, que va a venir ¿de dónde? De aquí, de esta capa. ¿Sí estamos? Ahora, también creamos una variable de operación para recibir cuál es la operación que quiero realizar, ¿no es cierto? En este caso es la suma. Hasta ahí estamos. Ahora, una vez que ya tengo las variables, digo, voy a crear una zona para capturar los datos. Esto sí es nuevo para ustedes, que es un. ¿Cómo capturo el dato? Con esta partecita de aquí. Entonces, ¿qué pongo? Después, para eso ya habíamos visto que usamos este objeto. Y este objeto, alguien dirá, ¿y dónde está la programación de eso? Acuérdese las librerías, explicamos eso. Pues digo, uso el objeto request. ¿El request para qué me sirve? La petición, ¿no es cierto? Ya. Request. Luego de esto, captura el dato, pero ese dato tiene que tener un nombre. Para eso nos fuimos a dónde? Al index, y en cada uno de los inputs fuimos poniendo un name. Un name para el dato 1, un name para el dato 2 y un name para el botón. Hasta ahí estamos. Entonces, ese name, ¿sí? Del primer texto, del primer input, lo capturo aquí. Le digo, ese name se llama num1. Captúrele aquí, por favor. Pero yo aquí le explicaba que cuando los datos viajan de aquí para acá, se descomponen. Y por más que yo aquí le haya dicho que ese dato es de tipo number, cuando llegue acá va a llegar como un string. Es por eso que hace falta que yo le haga este plasteo, ¿sí? Es decir, le pase este string a entero. Si estamos, le pasamos a entero. Una vez que está entero, ahora sí le asigno a la variable que creé para eso. Pues creamos la variable de 1. Lo mismo hacemos para el otro dato. ¿Qué hacemos? Primero, capturo el dato. ¿Cómo lo capturo? El objeto, y luego de eso, este método propio del objeto que se llama getParámetro. Acuérdese que get es para qué, leer, y set es para escribir. Eso se mantiene. Entonces, capturo el dato, pero ahora es el num2. Lo recibo y lo convierto a entero. Una vez que está convertido a entero, lo asigno en la variable de 2. ¿Sí estamos? Perfecto. El tercer dato que capturamos, ¿cuál es? El botón, ¿sí? Quiero saber cuál es la operación que me está solicitando realizar. Pues también debo capturar, porque alguien dirá, ¿y por qué capturo el botón? Porque estamos preparando, si aquí tengo el botón de la suma, más adelante ¿qué tocará poner? Resta, multiplicación y división, ¿no es cierto? Entonces yo me estoy preparando con el código para capturar cuando el cliente me diga quiero sumar. Pero de pronto en otra ejecución me dirá quiero restar. Pues yo tengo que capturar qué es lo que quiero hacer. Por eso, ¿cómo capturo eso? Tengo que tener el name de ese botón, o de ese submit en este caso, es este. Lo capturo y como no es un número que vaya a operar, no hay necesidad de ¿qué? De convertirlo. No tengo la necesidad de hacer esa conversión porque yo no voy a operar con eso, no voy a hacer cálculos. Entonces, simplemente lo asigno a una variable que sea de tipo string. Estamos hasta ahí. Terminamos la captura. Luego de esto, ¿qué tendríamos que hacer? Ya tengo capturados los datos, ella tiene los datos. ¿Qué tendríamos que hacer? Hay que pasarlos al modelo. Acuérdense que el modelo ya tiene nuestra clase. Revisemos un ratito la clase. Entonces, mi clase tiene ya todo listo. Los atributos están encapsulados, están listos, ¿sí? Y al final nos creamos un método que hace ¿qué? Que suma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tendremos que hacer para que los datos lleguen acá y se puedan operar? Entonces tendríamos que aquí instanciar la clase ¿qué? ¿Cómo se llama mi clase?
Entonces deberíamos instanciar la clase operación con un objeto y luego con ese objeto mandar a llamar a quién. ¿Me siguen? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando nosotros instanciamos la clase ¿qué? Operación, cuando yo instancio una clase, ¿qué es lo primero que levanta? El constructor. Cuando usted instancia una clase, lo primero que levanta es el constructor. Si yo tengo un constructor, levante el constructor que yo desarrollé. Si yo no puse un constructor, mi compilador me da un constructor por defecto. ¿Qué hace un constructor? Le da los datos iniciales a los atributos de una clase. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando usted instancie la clase operaciones, ¿qué tendrá que hacer? Instanciarla, pero tiene que mandar los ¿qué? Dos datos. De esa manera lo instanciamos. Esos datos se van a asignar a nuestros atributos. Y cuando ya se asignen a los atributos, en el instanciamiento, porque ahí los voy a asignar, ya va a ser fácil mandar a llamar a esta clase porque ya los atributos están cargados. Estamos hasta ahí. Entonces, mandemos a llamar. Faltan 3 minutos. No vamos a alcanzar. Bien, preguntas hasta ahí. La siguiente clase avanzo. Voy a parar la grabación. ¿Preguntas de esto? Pregunte ahora.